Juan capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Es un hecho, es un acontecimiento muy conocido, y vamos a mirar qué es lo que hoy el Señor nos enseña. Dice, San Juan capítulo 8, versículo 1 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. Bueno. El capítulo 8 de Juan tiene su contexto en el capítulo 7. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que los enemigos estaban tratando de caerle a Jesús. O sea, los religiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, trataban de ocuparse de Jesús, que no querían que siguiera enseñando. Eran enemigos y tenían un plan para acabar con él. Dice Juan 7:19: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Hablando Jesús, dice: ustedes procuran matarme. Bueno, y como los enemigos buscaban cómo matarle, dice, los fariseos oyeron que la gente murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. No, había un complot en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque a los religiosos no les convenía que se enseñe la verdad, ¿ya? Y entonces todos sus enemigos, los escribas fariseos, planean, si me permite la redundancia, planean un plan, ¿sí?, para deshacerse de él. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para deshacernos de Jesús? La historia que acabamos de leer hace parte de un complot, hace parte de un plan de los enemigos de Jesús en contra de Jesús, ¿sí? Obviamente nos vamos a dar cuenta que el plan salió frustrado, pero esta historia hace parte de un plan. Y con eso en mente podemos entender lo que sucede en el capítulo 8. Bueno, entendiendo esto, los enemigos idean un plan, y este es el plan. ¿Cómo hacerlo caer? Y arrancamos. Dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, fue esa noche, y ya en la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado en él les enseñaba. Dicho sea de paso, sí, habían acabado de celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, creo que era. O sea, estaba de fiesta Jerusalén. Y bueno, dice que fue a lo suyo, a enseñar la palabra. Fue por la mañana, estuvo en el templo y se sentó a enseñar. Precioso, hermoso. Pero de repente pasa algo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio.
vamos a usar nuestra imaginación. Yo les decía el otro día, Dios nos ha bendecido con la imaginación. Para mí, entender todo esto es una herramienta, la imaginación. Y hoy también vamos a utilizar otra herramienta que se llama el sentido común, el más común de los sentidos. Jesús está enseñando y de repente llegan unos hombres, los escribas. ¿Sabe por qué existían los escribas? Porque todavía no habían las fotocopiadoras. Entonces era necesario los escribas. Algunos escribas podían ser fariseos, ¿ya? No todos los fariseos eran escribas. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos era una secta religiosa, sí, extremadamente ortodoxa, extremadamente legalista, donde es así y así y así, o sea, todo ley, así, ya, tajante, ¿ya? La misericordia, la gracia, el favor, no, nada. Y ellos eran los que le tienden un plan. Y cuando Jesús está enseñando, interrumpen la enseñanza. Y llegan como que estuvieran haciendo el gran acto de bondad, de misericordia, de religiosidad. Imagínenselo a Jesús todo lindo esa mañana, enseñando. Ahí estaban las familias. ¿Qué estaría enseñando? Yo siempre he dicho, qué lindo sentarse a los pies en el Cristo encarnado, ¿no? Haber estado ahí con Él, verlo. Bueno, ahora pues tenemos a su espíritu, pero a la persona, hermoso. Y estos llegan ahí, interrumpen. Le trajeron una mujer, dice, sorprendida en adulterio, y se la colocaron en medio y le dijeron, maestro. Pero ese maestro no es de respeto, es para involucrarlo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Había público? Claro que había público, había mucha gente. Recuerden, Jerusalén estaba de fiesta, Jesús se sienta ahí, todo mundo se agolpó a escuchar la enseñanza. Vienen estas personas, la traen a esta pobre mujer, que hoy vamos a ver que solamente fue el conejillo de Indias, como dicen por ahí. Y entonces hacen todo el show. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Ese ¿tú qué dices? Es lo que... ¿Ya? En el versículo 3 y en el 4 ya se ejecuta el plan. Era hora de ejecutar el plan en contra de Jesús. Y mire, vamos a analizarlo. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida. La sorprendieron. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Trataban como que de impresionar a Jesús, ¿ya? Ahora, cuando un pecador peca, Jesús no se sorprende. Tal vez ellos esperaban, o la gente esperaba que, ¿en serio? Uy, no, ya, espérenme un ratico, aquí me va a oír. Ya. Qué bueno que la atraparon, ahí está. Amárrela. No, mire, y aquí empiezan las aplicaciones a nuestras vidas también. Jesús no se sorprende del pecado. Mi hijo, pero ¿cómo va a hacer eso? Y entre más rienda suelta le da a la persona el pecado, como que más se refunde en él. Dice, no, he llegado hasta el colmo. Ahora sí ya Dios no me perdona. No. Antes porque, bueno, pues sí, pero ahora no. No, es que ahora ya conozco de Dios. No me puedo. Jesús no se sorprende de que el pecador peque. Ese es el problema del religioso, que cree que lo puede impresionar con promesas, como promesas de fin de año, ¿no? ¿Quién no hace promesas el fin de año? Este año es nuestro año. Este año empiezo la dieta, pero que pase pues, diciembre, enero, porque usted sabe, dice. ¿No? Entonces todos queremos hacerle promesas de fin de año al Señor. Él no se sorprende.
tratan de impresionar, y él no se sorprende. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues, ¿qué dices? Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. ¿A ellos les estaba interesando que esta mujer no estaba haciendo la voluntad de Dios? No, a ellos no les interesaba si estaba haciendo la voluntad de Dios, no. Estaban en el otro cuento. Era por hacerlo caer a Jesús, deshacerse de él. Ese era el plan. ¿Sí? Ahora bien, le dicen, mire, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ay, ¿tú pues qué dices? Y aquí es el reto, claro. ¿Por qué? Porque, y aquí está, mire, porque efectivamente, la ley decía eso. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio dice, así será quitado el mal en medio de mi pueblo. Y también dice que se los apedree. La ley decía, lo decía. Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22 dice eso. Ahora, ellos estaban esperando a que Jesús contradijera eso. Ya decían, no, porque, está en contra de la ley, está en contra de Moisés. Tenían ya el pretexto, eso estaban esperando. Que como a él lo habían mirado ejercer la misericordia, acababa de levantar un paralítico, al de Betesda, milagros sorprendentes. Esperaban eso. Pero si decía, sí, listo, mátenla, también le caían. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Los judíos estaban inmersos ahí en medio del Imperio Romano. Y los romanos habían prohibido la pena de muerte. Dice, están hablando los fariseos, dice, entonces les dijo Pilato, tomadle y juzgadle según vuestra ley. A nosotros, y dicen los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean. Por un lado está la ley, que dice que sí, que hay que apedrearles. Pero había otra ley. ¿Cuál era esa ley? La ley que habían impuesto los romanos. ¿Y qué decía esa ley? Que estaba prohibido dar muerte. Y entonces, ¿qué hacemos con esta mujer? Aparentemente, mire, estaba atrapado. Aparentemente. Pero el Señor Jesús, es hermoso. El plan era perfecto. Porque si decía, no, pobrecita, no, nada que ver. No, está escrito, tiene que morir. Jesús está en contra de la ley. Ya lo atrapaba. Pero si decía, sí, listo, mátenla. Está en contra de Roma. Aparentemente lo tenían. Y yo creo que esa noche se la pasaron, era un plan fríamente calculado. ¿Por dónde se escapaba? Porque ese era el punto. Y usaron lo de esta mujer para hacerlo caer a Jesús. Muchos se enfocan y se enfatizan en esta pobre mujer. No. El punto, el contexto general es la trampa de los fariseos. Esto hace parte de un plan, no está suelto. ¿Ya? Y entonces dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para acusarle. Los fariseos le tentaron a Jesús. ¿Para qué? Para acusarle. Es exactamente lo que el enemigo nuestro estaba en los fariseos. El enemigo hace con nosotros. Pondrá las tentaciones hay, ¿sí? En todo lugar, en todo momento, a toda hora, tentaciones las que sea. Pero
El fin de la tentación, ¿sabe cuál es también? Para acusarle. Acusarlo. Ya lo hiciste. Mire cómo es de sutil el enemigo. Se venga, tome, peque, lleve, no pasa nada. Peque, tranquilo, lleve 2. Y cuando cae la persona, el creyente, ¿no? Que se burla de los creyentes. Y cuando cae el creyente, ¿sabe qué hace? Después de reírse, lo acusa. Si ves, no confíes en Dios. Si ves, lo que prometiste ya no está. Si ves, y empieza la acusación en la mente y el corazón. Eso se llaman dardos del maligno. Los dardos que usa el enemigo, y vamos a ser libres de eso, hermanos. Es acusarle. Si ves, no, ¿cómo Dios te va a perdonar? ¿Cómo te vas a acercar a Dios? ¿Dios cómo te va a bendecir si eres esto? Acabaste de caer, acabaste de pecar, y lo acusa y lo condena y ya. Muchos terminan en opresiones, siendo oprimidos por demonios. Le voy a decir algo. Cuando Satanás habla de Dios, téngalo por seguro que está mintiendo. Él miente de Dios. Así le mintió a los ángeles. Así le mintió a Israel, le quiso mentir a Eva. ¿Se acuerda que le quiso mentir a Eva? Pues lo logró. No. ¿Cómo vas a decir eso? Lo que Dios quiere es que no seas como Él. Y entonces Eva dijo, uy, claro, Dios, qué egoísta. A ver, pase, probemos. Mintió. Que Dios te va a juzgar, que Dios te va a condenar, y todos quieren hablar de Dios. Tranquilo, quieto ahí. Quien me puede aclarar acerca de Dios es la Biblia. Pero cuando viene de Dios, eso se llama redarguir, y es para arrepentirnos. Y cuando Satanás acusa, usa los pecados. Aquí está usando un pecado. Y cuando Satanás acusa, va a usar los pecados. Y lo va a hacer sentir culpable, y que Dios no lo ha perdonado, no la ha perdonado. O que tiene que hacer algo más allá para que la perdone. Y eso tristemente, muchos caen por el desconocimiento de la palabra de Dios, de la gracia. Y cuando uno se siente culpable, ¿trae qué? Tristeza, depresión, derrota, desesperación. Miren, mis queridos hermanos, hermanas, hoy vamos a ser libres de eso, pero no nos dejemos acusar. ¿Cómo cree que llegó esa pobre mujer ahí? Temblando, asustada, ¿verdad? Me van a matar. La iban a matar. No es que, bueno, 15 días en el calabozo para que aprenda. No, la iban a matar. Ni tampoco hubiera sido el tiro de gracia. Bueno, 3 segundos. A piedra. Lapidada. Jehová, no. Está. ¿Ve? Entonces, para avanzar. Bien importante, hermanos, para ser libres. El Señor nos está hablando de libertad, de paz, de vivir, disfrutarlo al Señor. Pero cada vez que me encuentro con un evangélico, más refuerza nuestra convicción en luz del camino. Tener gozo y tener paz. Pero la acusación no deja, deprime. Claro, cierto. Pequé, ya pequé, pues ya. Y muchos se gustan, ya me ensucié la mano, pues va el brazo, deprimidos. Trae desesperación, tristeza. ¿Por qué los hijos de Dios no adoran, no buscan a Dios? ¿Sabe por qué? Por la tristeza. Está triste. Ayer pecó. Y esta mañana el diablo lo acusó. ¿Cómo va a buscar a Dios así? No lo deja. Tenemos que deshacernos de eso. La Biblia dice, conocerás la verdad y esta te hará libre. Amén.
Hoy estamos conociendo que hay un espíritu, mire, que lo quiso atacar a Jesús. Pero Jesús nos enseña hoy que no tenemos que darle importancia. Y él hizo eso, no darle importancia a las acusaciones. ¿Cuándo? Cuando conozco la verdad. Pero cuando conozco la verdad no le doy importancia. Ejemplo, digamos que todos saben, yo me llamo Mauricio, que llegara alguien a decirme, tú te llamas Rafael, y empezar a... No me interesa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que mi nombre es Mauricio, o sea, sí, certero. Entonces, lo que los demás te dicen, ya no entra. La acusación. Para avanzar, aquí termino. No vamos a darle lugar al diablo que nos acuse. Y si ya, claro, hizo algo, el mismo Señor Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario y sigue adelante. Y si el diablo lo está acusando, ¿verdad? No tienes razón. Bueno, está bien. Recibo la gracia, el perdón, el arrepentimiento y sigo adelante. Bueno, seguimos entonces. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, están los peros de la Biblia. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Quieres saber qué escribía con el dedo? Ahí se quedó con las ganas porque la Biblia no dice que escribía. Hay especulaciones, ¿sí? Podemos especular. Dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra con el dedo. Mientras todo eso pasaba, mire él. Acá estaba escribiendo con el dedo, con el índice, me imagino. Y estaba escribiendo, a ver, derecho. Algunos especulan, dice, estaba escribiendo los pecados, no sé la verdad. Yo le quise preguntar y no, me evité. ¿A qué va a perder tiempo? Ya, listo. Solamente estaba escribiendo. ¿Qué? No sabemos. Alguien le puede decir, estaba escribiendo los pecados de cada uno, entonces leyeron. Que alguien dijo eso en un comentario. Interesante, pero no es bíblico. Porque no dice lo que estaba escribiendo. Y que vamos a dejarlo ahí. Pero el punto es que no les hizo caso. Los ignoró. Y por eso dice, y como insistían en preguntarle. Miren, llevan a la mujer sorprendida en adulterio, pobrecita, llorando, hecha pedazos, desgreñadita, y todo mundo se para, el alboroto que hace. Esta mujer fue sorprendida, la ley de Moisés dice esta, ¿Y sabe qué hizo Jesús? No les dio explicaciones, no dijo nada, guardó silencio y se puso a escribir. Ay, Jesús, qué mal educado. No, lo que está haciendo es ignorando lo que están diciendo sus enemigos. Mírelo, ahí está. Ignore lo que le dice el diablo. Ignore. Usted sabe, la conciencia no es de hoy. Ahora vamos a hablar de esto. Que no se puede. Mire, todo lo que proviene de derrota, de fracaso, de frustración es el diablo. Por ahí tenemos una enseñanza que se llama conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque si yo sé que el diablo miente, entonces lo que me está diciendo no tengo por qué hacerle caso, porque es una mentira. Dios me dijo, vivirás. Y viene el diablo por acá a acusarme que no, vas a morir. ¿A quién le creo? Pues usted me dice obviamente a Dios, bueno, pero le insiste tanto que después va a terminar creyéndole. Sí, te vas a morir, eso es de enfermedad, eso no hay cura. Uy, para sacar una cita eso toca 6 meses. Entonces, ay, cierto, me voy a morir. No, porque esa es una acusación. Libre. No hizo caso. Mire, Jesús no hizo caso. Hay cosas, hermanos, que no tenemos que hacerle caso. El otro día entrevistaban a un futbolista y entonces le preguntan y le dicen, mire, en su cuenta de Facebook, no sé qué,
en Twitter, bueno, esas cosas. Comentan esto y le dicen esto y esto y esto, hablando como mal. ¿Y sabe qué dijo él? No, hombre, dijo eso. A eso no hay que hacerle caso. A eso no hay que hacerle caso. Porque él quería como sembrarle la espina, ese periodista, que malo. Quería como que hable de eso, pero dicen que tú esto, y dicen que esto, y dicen que eso. Y digo, ¿sabes qué? A eso no hay que hacerle caso. ¿Por qué no hablamos de mi equipo? ¿Por qué no hablamos del fútbol? Hablemos de lo que es. ¿Ya? Y así lo cogió el periodista. Insistía. Mire, hay cosas que no hay que hacerle caso. ¿Qué le vienen a hablar de cosas que esto la cepa, ¿no? ¿Qué cepa va? La 320. De todo. Hay cosas que no hay que hacerle caso. Chisme. No hay que hacerle caso. Y cuando el enemigo venga con sus cosas, no, tú no lo vas a lograr, no vas a hacer esto, no, esa plática ya se perdió. ¿Sabe qué tiene que hacer? No hacerle. Es escritural, es bíblico. Jesús guardó silencio. Y en muchas ocasiones, hermanos, la mejor victoria aparentemente es perder. ¿Cómo? Guardando silencio. En una pareja. El uno está discutiendo, ¿qué tiene que hacer el otro? Guarde silencio, porque donde le siga, santo Jehová, tal gato lleva. Entonces, en la empresa, con el patrón, haga silencio. Con el hijo, haga silencio. Ahora, no proviene un consejo mío, yo se lo doy. Lo que veo es que Jesús lo hace y funciona. Cuando el enemigo viene a acusarle, ¿qué tiene que hacer? Hacer silencio, no haga caso. Un día mi hija me dijo, papi, ¿no le da vergüenza de eso? ¿Qué dirán las personas? Llevaba algo de... No, ¿sabe qué fue? Le voy a decir la verdad. Les voy a contar, entonces me tomo un trago. Me dice, tenía que hacer una vuelta. Le digo, préstame la bicicleta. Y la bicicleta de ella es moradita, de niña, ¿ya? Fucsia y todo. Dice, ¿no le da vergüenza salir en una bicicleta fucsia? ¿De mujer? Hijita, hace muchos años dejó de importarme lo que piense la gente. De esas cosas, pues, ¿no? Y me fui a hacer el mandado, ¿y qué voy a estar? Con la bicicleta morada. ¿Ya? No iba a hacer el mandado, ni estaba... ¿Ve? Bueno, en un ejemplo tan simple y sencillo, podemos maximizarlo y llevarlo a cualquier área. No haga caso. ¿Ya? Amén. Bueno, seguimos entonces ahí. Versículo 7. Y como insistieran, claro, el enemigo insiste. El enemigo insiste, hasta que se lo ponga en su sitio. Y como insistía en preguntarle, se enderezó y les dijo. Y la palabra se enderezó es que se levantó porque estaba en el piso. Se enderezó, se paró y todos, listo, ya, la grabadora, aquí viene, ya, tenemos que cacharlo. Listo, ahí estaba ya, preparados. Se levantó y les dijo, ¿qué va a decir? Ya, todos estaban ya con las esposas, con la cámara, con el video para grabarle lo que dijo. Esa sería una prueba indudable en el juicio para ir en contra de él. Se levanta y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El primero que arroje la piedra. Así que ya estaban con las piedras. Ya tenían las piedras, imagínense, no es que decir, bueno, listo, ya salió la sentencia, vamos a buscar las piedras. No, ya las tenían. Y no creo que tenían terrones, rocas. Ya estaban listos. Mira, así es el hombre, ¿no? Esperando a darle su pedrada al otro. Así es. Tristemente, mire, tristemente, ya
Estaba ahí. Pero qué sabiduría, qué respuesta. Es maravilloso cómo se zafa. Se zafó. Miren, esto es extraordinario, ¿ya? Esto, si lo revisaran las personas que saben esto de estrategias y de logística, esto es grandioso, porque se zafa él, se zafa de la trampa y los mete a ellos en la trampa. Uy, no. Se zafa de la trampa y los mete a ellos en la trampa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Le dice: el que de vosotros, mire, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y lo que les está diciendo, mis hermanos, ¿sabe qué es? Les está diciendo, tanto que hablan de la ley, o sea que ustedes me vienen con la ley, ¿ya? Sí, lo he leído, todavía no le ponen números, pero un día le pondrán. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 me dice lo que ustedes, está bien, ¿sí? Pero ya que me hablan de la ley, en la ley y los profetas también está escrito, les está diciendo, que no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe qué le está diciendo? Que todos son pecadores. El que esté sin pecado, y ellos saben de conocimiento de la ley que no hay nadie sin pecado. Entonces por eso, porque donde uno de ellos se atrevía a tirarle un pedazo, ¿qué pasaba? La ley le caía encima. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, no hay justo ni aún uno, el que esté libre de pecado. Está en el Salmo 14:3. Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hacen iniquidad. Pero él está hablando, el que esté sin pecado, él está hablando del pecado. Del pecado que le abrió la puerta Eva. Del pecado que mora en el hombre, que sigue morando en nosotros. El pecado está ahí, solo que no somos culpados del pecado, que es diferente. ¿Cómo hubiera osado alguno de ellos tirar la piedra? ¿Sabe por qué? No podía, porque los atrapó con la misma ley. Mire lo que es el Señor. Con la palabra. Nadie podía hacerlo. El que hubiera tirado la piedra hubiera dicho, yo soy extraterrestre. Solamente ni siquiera un extraterrestre, no sé. ¿Cómo le hago entender? Que nadie podía tirar esa piedra. Por lo que Jesús les dice, mire, quisieron atraparlo. La ley dice que a tales mujeres hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Le mencionan la ley, la palabra. Ahora bien, antes de seguir, Jesús sabía todo esto, que esta pobre mujer era víctima, y por eso la deja al final, y se ocupa de ellos, y los... ¿ven? Y ahora también le dice, el que de vosotros esté sin pecado, lo cual todo mundo ahí no se salvaba, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 10. El 9. Pero ellos, al oír esto, acusados, esto sí les funcionó la acusación, mire cómo se les volteó, esto sí.
8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Dice, y se volvió a inclinar y siguió escribiendo. ¿Qué siguió escribiendo? Ya sabemos, no sé, tal vez le dejó en pausa ahí. Con un punto siguió escribiendo, como que nada. He dicho, dijo. He dicho. Vamos a mirar aquí algo que se llama conciencia. El miércoles mirábamos un poco acerca de la conciencia. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos, desde los que tenían más conocimiento. Primero, no podían legar la ley, que no había ningún justo. Nadie podía tirar esa piedra. Nadie podía tirar esa piedra. ¿Eso ha cambiado? No. Nadie puede tirar esa piedra. Nadie. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, ¿sí? En tanto que juzgas a los demás, tú también eres juzgado, Romano 2. El que juzga, dice, literalmente le hablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y entonces no podían acusarle. ¿Por qué no podían acusarle? Estaban culpando a ellos mismos también. Y dice que empezaron a salir desde el más viejo hasta el más joven, acusados por su pecado. Dice el versículo 9, va de nuevo. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que Dios nos ha regalado, o definiéndola es el conocimiento de lo que ocurre en el interior del hombre. Esa es la conciencia. Y el Señor nos ha regalado eso que se llama conciencia, que es la alerta, el alarma, para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando estos hombres se ven acusados por su conciencia, empiezan a dejarlo y empiezan a soltar las piedras. La conciencia es un muy bonito regalo que Dios puso en el hombre. Esa es el alarma, es como el rojito, ¿no? Ya va a llegar a rojo, se enciende el bombillo. La conciencia es así. La conciencia nos dice, no, eso está mal, no, eso está mal, no, eso no. Y en este punto, la conciencia los acusó y dijeron, pues sí, el Salmo 14 dice eso, no hay justo ni aun uno, me voy a ganar yo la pedrada, la soltó. Otro los acusó su pecado, claro, también, y fueron soltando uno a uno. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es soltar las piedras. No juzgar. Mire, y es clásico, es típico, ¿no? Verá, le voy a contar. Que Dios me perdone. Desde antes ya se anticipa lo que va a... Que Dios me perdone lo que voy a decir. Y a la suelta. No juzgar. Dice, porque lo que estás juzgando, te estás condenando tú mismo. No hay nada más feliz, dichoso para una persona es no juzgue, no critique, no metamos con las otras personas, que tengan sus vidas, que las tengan. Ya, está bien. Vea, le tengo la última. Dejémosla ahí quietica, no me la cuente. Juzgar a las personas. Las personas tienden a juzgar a los siervos. Delicadísimo. Yo le
Les recomiendo no hacerlo, por favor. De la televisión, en internet, conocidos, ¿ya? David no lo hizo a su rey, y el rey no es que andaba muy bien, pero David no quiso juzgarlo, el rey David. Aquí hay otra lección de vida y de paz, lo que estamos aprendiendo. ¿Esto para qué es? Para tener vida, paz. Repito, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me pone estos mensajes? ¿Por qué? Anteayer me desperté en la mañana con este versículo. El Señor me lo susurró al oído, el versículo 11. Dije, ve la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miro que quiere traernos paz. Mire, si no nos dejamos acusar, feliz. Disfrute la vida en Cristo. Si no juzga, si no anda a traer piedras, livianito. Dese vacaciones con las personas, dese vacaciones con la familia. A menos de que, claro, pues de pronto sí tengan razón que está pecando. Ay, no me diga nada. No, pues deje. ¿Sí? Y aquí eso, mire. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y si se fueron los mayores, ¿cuánto más los jóvenes? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, y ahora ya se encarga de ella. Y le dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y se dirige a la mujer ahora. El plan de los fariseos, el plan de los enemigos quedó frustrado, se vino abajo, ya, listo, ya, se deshizo de ellos. Ahora sí, regresa a mirar, y ahí está la mujer. ¿Cómo la ve? Estaba llorando, ¿verdad? Sentido común, estaba llorando, estaba asustada, se le corrió el rímel, esto negro, estaba esto. ¿Sí o no? Los cabellos. Pero aquí surgen una serie de preguntas que vamos a analizarlas con ustedes. Leíamos en Deuteronomio, ¿sí?, que el hombre que adultere será apedreado, igual que la mujer. Pero para cometer este pecado se necesitan dos. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba? Se supone que también tenía que llegar ahí. A los dos tenían que llevarlos ahí. ¿Y sabe quién tenía que tirar la primera piedra? ¿Sabe quién podía, pero ya bajo la ley? No por lo que Jesús dijo sin pecado, sino por la ley. ¿Sabe quién hubiera tirar la primera piedra? ¿Sabe quién? Él es el esposo. Si estamos hablando de un caso de adulterio, la señora tenía esposo. ¿Dónde está el esposo? No aparece. ¿Dónde está el hombre con quien adulteró? Tampoco aparece. Era un plan. El esposo no aparece. Él podía decir, si está sinvergüenza, toma, o él mismo podía haber hecho algo. Y el otro tampoco aparece. Por eso, verdades a medias son mentiras, porque lo que los fariseos están usando es una verdad a medias. Dice, en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Dice eso? No dice así. Toma. Dice que a los dos, y lo menciona primero al hombre como responsable. Satanás también usa la palabra y la tuerce. ¿Se acuerda? Que quiso usarle la palabra a Jesús. Jesús sale de un ayuno. 40 días, 40 noches. Tiene hambre, tiene sed.
Y el enemigo le usa la palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Acaso no eres hijo de Dios? O cuando está en el pináculo, tírate. Ahí les menciona el Salmo 91. Tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero le faltó el pedacito que dice, en todos tus caminos. Entonces, ¿dónde estaban aquellos, no? No estaban. ¿Por qué? Porque era un plan. El esposo y el otro salió corriendo, no lo atraparon. Verdades a medias. No se crea verdades a medias. Verdades a medias, nada que ver. Solamente la palabra de Dios, expuesta por siervos ungidos, trae la revelación de la palabra. Amén. 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 Enderezándose, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y aquí utiliza otra palabra, que es la condena. Ninguno te condenó. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Por qué? Porque la condenación a nosotros ya no nos alcanza, por lo que está escrito en Romanos 8:1, cuando dice, ninguna, ¿qué? Ustedes se lo saben, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están. Y la palabra están significa dentro, los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Por la gracia salvífica, por la gracia redentora, por lo que Jesús hizo por nosotros. Ninguna condenación. No deje que el enemigo lo condene. ¿Sí? No deje que el enemigo lo condene. No dejemos que el enemigo nos condene. Con cosas, con palabras, con hechos, con situaciones. Ninguna condenación hay. Yo creo que sepa esto, que le refuerce su doctrina, que le refuerce su conocimiento, su permanencia en Cristo. Hermanos, ninguna condenación hay, ni la condenación eterna, y de ahí para abajo. Ninguno. Y dice, mire, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ya no podían condenar. Y muchas veces, mire, el enemigo va a usar el diario vivir, las cosas que se vive a diario, para condenar. Los fracasos condenan. Cuando algo no sale bien y fracasó, digamos, no le salió el negocio, no salió esto, cualquier cosa, ahí estará presto el enemigo para condenarlo. Para condenarlo, para acusarlo, para hacerle sentir culpa. De eso tenemos que liberarnos. La culpa es un sentimiento que impide llegar a ser lo que uno quiere ser. La culpa. Por la culpa no se puede avanzar, no se puede prosperar. Y eso hace parte de la condena, la culpa. No se sienta culpable. Dios es un Dios de oportunidades. Lo que ayer hizo, hoy es la oportunidad de reivindicarse. No se culpe, no se condene, ni tampoco se acuse. Y va a experimentar la libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es el Evangelio. Buenas noticias. Que, como no hay ninguna condenación para mí, entonces la acusación del diablo no funciona, la culpa tampoco, ni menos la condenación. Esas tres armas, escúcheme bien, para que sea libre, para que salga en paz, diga, sí, es cierto. Porque cosas se le van a presentar, hermano, en su trabajo, en la casa, en la familia, en la calle, hasta durmiendo se le presentan. Sí,
un sueño y uno queda, va a pasar esto. Sueña tal persona, yo sé que se va a morir. Y desde ya, yo he escuchado en creyentes, ¿ya? Que dicen, no, y sí me va a ir mal. ¿Por qué? Lo soñé al Victorino. Ya, dice, ya. Soñó una persona y desde ya dice, no, yo cada vez que sueño a Victorino, me va mal. Ve cómo ya sale predispuesto por un sueño a la realidad eterna del Dios viviente, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sueñan cosas, por ejemplo. Un hombre de los ¿cuáles eran estos? Los amalecitas eran, que soñó un pan rodando y dijo, esa es la espada de Gedeón, y se asustaron. Y efectivamente Gedeón los venció, porque ya quedaron predispuestos. Bueno, eso hacía parte del plan de Dios. Ve. No, liberémonos de eso, liberémonos, por favor. Disfrutemos el Evangelio. ¿Cómo? No dejando que Satanás nos culpe, acuse o condene. Ya está. ¿Y si hemos pecado, qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre. Abogado, no el fiscal, el que acusa, no, sino abogado. La palabra abogado ahí es el que pelea por mí. Y de mi lado está el abogado, de mi lado está el juez, y el fiscal es amigo mío. Ya está el juicio. Y queda sentenciado que ninguna condenación hay para Mauricio Fuertes. ¿Por qué? Por buen muchacho. No. Porque Jesús pagó por lo que él hizo. Y eso lo hace buen muchacho. Mira, donde dice, ni yo te condeno. ¿Cuál era el dolor, la tristeza, el dolor de esta pobre mujer? ¿No se sentía acusada? ¿No tenía la culpa encima? Y por ende iba a ser condenada. Diabólico es eso. Eso es diabólico, eso tortura. ¿Sabe? Mire, los centros para enfermedades mentales están llenos de esto. De personas que se sienten culpados, acusados, condenados. Usted va a un centro de enfermedades mentales, ahí viene, no me hagas daño, y de verdad los miran y están ahí acusando, culpando, condenando, ya lo hiciste, ya fuiste, y esto, ya. Bueno, seguimos entonces. Ella dijo, versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor, leámoslo desde el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Ya no estaba. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Uy, este ni yo es poderoso. Este fue el que me despertó el jueves. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, el Señor Jesús tampoco le está aplaudiendo el pecado. Él tampoco le dice, bueno, mijita, para la próxima vez, pues cuídese que no la atrapen. No está tampoco en ese plan. No vaya, la gracia, ¿no? No. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. No, ni yo. Ese ni yo solamente se hará efectivo en aquellas personas que sepan quién es Él. Ni yo. ¿Y usted quién es? ¿Qué? ¿Quién es Jesús? Otro profeta más, lo que dicen algunos. Otro profeta más, un buen hombre que le fue mal, porque pues vea cómo murió. No. Pero nosotros sabemos
¿Quién es Jesús? Nuestro Redentor. ¿Sabe quién es Jesús? Es nuestro pariente redentor. Los que están estudiando Ruth saben a qué me refiero. El pariente redentor es Jesús. Pagó por nosotros. Entonces, aquí le dice, ni yo, que soy el Dios hecho hombre, que toda la plenitud de la deidad está en mí, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y si ni Él nos condena, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede culparnos? Ni Él. La importancia es estar en paz con Él, tener paz con el Señor, estar en paz, sabiendo que Él no me condena. Mire lo que Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En ninguna manera es licencia para pecar, es licencia para amar. ¿Merecía la muerte esa mujer? Tal vez sí, por lo del pecado. Jesús la salvó, la liberó, le quitó de encima a los acusadores y Él mismo le dice, ni yo te condeno. Y eso nos dice el Señor hoy, ya para ir terminando. Nos dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha estado conduciendo su vida hasta el día de hoy? Muchos podrán decir, sí, bien, bueno, no tan bien, pero ahí vamos. Nadie es perfecto. Bueno, hablemos de esas imperfecciones. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce su corazón. Solo Dios. Nadie puede juzgarle. Solo Dios conoce mi corazón y nadie puede juzgarme. Solamente nuestro Señor. Y Él le dice a usted y me dice a mí, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Uy, sí, qué rico, vamos entonces a seguir pecando. No, porque si realmente entiende esto, es una prueba, una señal del gran amor de Dios y cómo no corresponderlo. La gracia, que es ese favor inmerecido. Mire, como alguien dijo, el Señor no nos da lo que merecemos, nos da lo que no nos merecemos. ¿Ven? No nos paga conforme a lo que merecemos, así es, y nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero tiene que echar mano, tiene que ir donde Él, pedirle, disfrutarlo, abrazarlo. Por eso hoy las alabanzas, la adoración, hablaba de eso, de buscarlo, de adorarlo, mi Rey, mi Señor, eres todo. Él no está con el dedo ahí para condenarnos, enjuiciarnos y esperando a la menor para caernos. No, ni yo te condeno, dice el Señor, de lo que hayas hecho. No sé lo que usted haya hecho. A solas, la mente, el pensamiento, afuera. Y el Señor esta mañana, a esta hora, nos dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Vete y no peques más. Pregunta, ¿iba a volver a pecar? Sí, por la naturaleza humana que el pecado mora en mí, ¿ya? Pero ¿a qué se está refiriendo en el contexto? ¿A qué se refiere ve y no peques más? ¿A qué se refiere? Al adulterio, obviamente, a eso se refiere. Se está refiriendo a ese pecado. Mi hija, vaya, hable con su esposo y ya deje eso ahí. Eso le está diciendo. No le está diciendo vete y no peques más. O sea, y ahora mi naturaleza. ¿Ve? Y esto es terrible esto. Mire, hermanos. ¿Por qué? Porque lo sé, lo sabemos.
¿ya? Unas doctrinas raras. Dijeron, bueno, usted recibió a Jesús, entonces sus pecados fueron perdonados hasta el día que hizo la oración de fe. Oración de fe, bueno, ya le he dicho, yo no encuentro esa oración en la Biblia. Oración de fe. Tómanlo de Romanos 10. Pero de ahí en adelante, usted verá, pobres personas quedan mal, más mal todavía. Porque le dicen, bueno, ya el Señor ya me perdonó hasta hoy. Ay, gracias. Y de ahí en adelante, pues dicen los nuevos pecados. Entonces, y fuera. Y ahora. Entonces ahí es donde vienen las promesas de ignorando que el pecado mora en uno, que es la naturaleza del hombre. Pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Que el creyente no practica el pecado, que es diferente. No lo practica, no está ahí. El creyente, el verdadero creyente. Ya encima y dele. No. Y cuando le dice vete y no peques más, miren, ustedes mismos lo dedujeron. Se estaba refiriendo a eso específicamente. A eso se refería. Conclusión. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, desde la conclusión. La Biblia no nos vuelve a mostrar otra vez de esta mujer, pero la realidad que nos da el Espíritu Santo al terminar en el versículo 11, nos da la seguridad y la certeza que esta mujer aceptó la gracia y cambió su caminar. No fue la misma. Vete y no peques más. O sea, no vuelvas a hacer lo mismo. Ya, ¿puedes hacerlo? Claro que sí. Regresa a ver a tu esposo. Que ha sido ahí. Conclusión. ¿Qué hemos aprendido hoy? El punto central, por lo menos el punto central era eso. A caminar en paz. A caminar en paz. Una deuda no tiene por qué quitarle la paz. Una persona menos. Una situación menos. Una situación difícil peor. Mírela a esta pobre mujer ahí. Pero se encontró con Jesús y su vida cambió. ¿Ve? Acusaciones, condenación, culpa. Allá afuera está esperando. Disfrazado de jefe, de esposo, de esposa, de hijo, de vecino y hasta de desconocido. ¿No? Y hasta de desconocidos, como le contaba la historia del futbolista. Eso no hay que hacer caso de. Ahí está. Pero no nos dejemos robar esa paz. No tenemos por qué andar con tristeza, deprimidos, derrotados, desesperados. Tal vez en una persona que no conoce del Señor, claro, es normal. Y para eso estamos, para ayudar. Pero usted y yo no. Amén. Quiero escuchar un amén. Pero usted y yo no. Amén. No. No hay condenación, no hay culpa, no hay razón para que se nos sea quitada la paz y el gozo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.